El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Ocupo un minuto para dar la bienvenida, así como he expresado mi alegría por cada uno de ustedes que asisten a la casa de oración, también expresar alegría y dar la bienvenida a los que no pertenecen a esta congregación, pero que el Espíritu les conecta con nosotros, y me refiero a los que escuchan esta palabra a través de la radio y a los que la escuchan y también nos ven a través de internet. Yo quiero que les expresemos nuestra alegría, son parte de nosotros, el Espíritu les ha conectado. Bienvenidos todos ustedes a ser parte de este culto al Señor. Ahora sí pueden tomar su asiento. Amén. ¿Listos para recibir la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor? ¿Sí? Ya les he dicho que en Centro Cristiano sus asistentes no deben de sentirse cómodos. No. El culto al Señor es para que nos confrontemos con la palabra. Que la palabra, que tiene varias funciones, díganme algunas. ¿Qué funciones tiene la palabra para el que la oye o la lee? Es común, la edifica, pero ¿qué funciones tiene? Sí edifica, pero ¿qué acciones tiene? Es común, martillo. ¿Qué quiere decir eso? Como un martillo. ¿Qué otra cosa? Una lámpara. Qué lindo eso. En la oscuridad uno es guiado por una luz que lo va guiando. ¿Qué otra cosa? Espada. La palabra es como una espada que no solamente se defiende o defiende, pero también ataca. ¿Qué otra cosa? Agua, alimento. El cuerpo sin agua. Mire, una persona puede pasar sin comer alimento sólido, pero no debe de pasar sin tomar agua. El agua es la vida del cuerpo. Nosotros somos más agua que cualquier otra cosa. Los dejo porque ya los vi que están buenos en Biblia, van muy rápido y muy correctos. Como recordarán, con la predicación anterior volvimos a la serie de predicaciones sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo. Hemos vuelto a ella después de varias predicaciones de ocasión. Es sorprendente la cantidad de principios que se desprenden de esas parábolas. Es sorprendente. Yo lo confieso, nunca había recibido tanta edificación de las parábolas como hoy. Las leía y pensaba que era un género literario antiguo de los tiempos bíblicos, pero en su aplicación, en su contenido y en su aplicación hay tanta enseñanza. Las cuales no solo son un género, lo acabo de decir, un género literario, sino que contienen principios especialmente del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es importante que lo comprendamos. Estamos hablando, y las parábolas presentan al reino de Dios, no al reino de los cielos. Y la esperanza es que el reino de Dios sea parecido, el reino de Dios en la tierra sea parecido al reino de Dios en el cielo. Así deberían de ser las cosas. No olvidemos que el enfoque general de las parábolas es el reino que el Espíritu Santo, y yo esperaría que cada vez que me escuchan hablar, hablo y quiero hablar con entendimiento. Mire cómo estoy diciendo. El reino de Dios que el Espíritu Santo debe de establecer aquí en la tierra, y eso es lo que tratan las parábolas. El Señor Jesucristo dio como las directrices en esas parábolas del reino, pero el que establece el reino de Dios, el que tiene como la misión de establecer el reino de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Lo comprenden ustedes así? ¿Por qué esto que estoy diciendo tiene fundamento bíblico? ¿Sí? Porque el que está aquí en la tierra dirigiendo esta dispensación
es, ¿quién enseñó eso? ¿Esa idea del hermano Marcos? No, eso lo enseñó el Señor Jesucristo en manera muy puntual. Es en ese sentido que tomamos otra parábola para la predicación de hoy. En la esperanza que nuestros oídos y nuestros corazones estén prestos para comprender, el cerebro comprender y aplicar esos principios a la vida espiritual práctica de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Deben de ir a sus Biblias y no cerrarlas porque la predicación de hoy va a girar sobre esa parábola. El trabajo mío al presentarla a ustedes es desmenuzar en la medida de lo posible esa parábola para que le saquemos todo el extracto que nos sea posible. Dije, Mateo 25, del 1 al 13. Me bendicen cuando ustedes leen la palabra en voz alta, participan conmigo leyendo la palabra en voz alta. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Espíritu Santo añada bendiciones a esta palabra. Pienso, y ustedes no me dejarán mentir, que esta es la parábola más conocida, especialmente para las hermanas. Porque esta parábola se usa siempre que hay una convención femenil, siempre que hay una actividad de mujeres, se usa esta parábola para hablarle a las mujeres, y yo no sabría decir si han sacado el provecho, porque esta parábola debería sacársele el provecho. Es una parábola de advertencia, es una parábola de enseñanza, y repito, yo no sabría decir si las hermanas le han sacado el provecho esperado, no lo sabría decir. Esperaría que sí, pero al mismo tiempo lo dudo. El tema de hoy es lecciones prácticas de la parábola de las 10 vírgenes. Para esas lecciones prácticas necesitamos hacer una interpretación, si no tan amplia por falta de tiempo y de mi capacidad, pero lo más adecuado que sea posible para que le podamos sacar las lecciones de vida que tiene esta parábola.
¿Estamos bien? ¿Cuál es el tema de hoy? Lecciones prácticas sacadas de la parábola de las 10 vírgenes. Una vez más, por favor. Mantenga el tema ahí. Si usted mantiene el tema, le será más fácil ir sacando, trayendo las lecciones prácticas que se desprenden de esta parábola, bendita parábola. En el primer versículo, están ahí con su Biblia, ¿verdad? Encontramos vocablos importantes del versículo 1, y se van a quedar sorprendidos cuando uno toma un pasaje y empieza a quererle escudriñar, esa es la palabra bíblica adecuada, va encontrando una serie de palabras muy importantes con mucha bendición. Pregunto, ¿están leyendo el versículo 1? ¿Cuál es el vocablo en ese versículo que a ustedes les causa un poco de ¿qué querrá decir? ¿O por qué está aquí este vocablo? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? Semejante. El reino de los cielos es lo que viene tratando las parábolas. Para que no alguien le vaya a caer derrame y digan que el culpable soy yo, voy a compartir lo que yo fui encontrando. Fíjense que para mí la palabra más importante, es decir, una de las palabras importantes del versículo 1 es será. Será. Entonces el reino de los cielos será, y ahí vienen las otras palabras que han dicho, semejante a 10 vírgenes que tomando a sus lámparas salieron a recibir el esposo. La palabra más que encuentro al inicio del versículo es será. ¿Qué significa el vocablo será? ¿En qué tiempo está escrita este vocablo? Futuro. ¿Por qué está escrita en el futuro? ¿Por qué? Porque lo que describe la parábola todavía no ha sucedido y se espera que no es algo práctico en la vida nuestra, sino que será un acontecimiento que apunta al futuro. La palabra será, está escrita, lo cual indica que no ha sucedido, que es un acontecimiento que vendrá en el futuro y describe, esa será, implícitamente va ahí incluido el acontecimiento conocido como el arrebatamiento de la iglesia, o como lo dice el pastor Amaya, la traslación de los santos. ¿Se ha fijado que yo no uso mucho el arrebatamiento porque no creo que haya arrebatamiento en la idea? No quiero, ¿cuál es la otra palabra que se usa? Rapto tampoco, porque no, lo que hay es la traslación de los santos, de los cuales ellos son los más placenteros. Saldrán voluntariamente. Anhelamos ahora que eso va a pasar. Entonces, será, y repito, el vocablo está adecuadísimo porque la parábola lo que va a describir es lo que sucederá en la traslación de los santos. Lo que será en el rapto de la iglesia, lo que será en el arrebatamiento. Eso es lo que está describiendo esta parábola. Por eso me detuve, la consideré especial al ir leyendo el versículo. La otra palabra que yo encuentro interesante en el versículo, solo estoy en el versículo 1, es el vocablo virgen o vírgenes. Plural porque habla de las 10. Y el número 10 tiene también una aplicación, un sentido. Habla del vocablo virgen. ¿Qué se entiende por el vocablo virgen? Algo puro, me gusta esa palabra, virgen. En el hebreo, esa palabra hebrea significa mujer soltera o mujer que no ha tenido relación sexual, en la manera más sencilla de la palabra. Significa pureza, como dice la hermana ahí. En su aplicación se puede decir que aquí se está hablando hablando de una iglesia de moral solvente. La aplicación ya es esa. Se está hablando de 10 vírgenes, las 10 tenían solvencia moral, no eran
vocablos que nosotros usamos que no son ni apropiados. No eran mujeres de la vida. ¿Y quién dice que las mujeres prostitutas son de vida alegre? Son las mujeres de la vida más triste que puede haber. Pero eso es lo que tiene que ver. 10 vírgenes se aplica a mujeres, las 10, que moralmente eran solventes, por lo cual se espera que los miembros de una iglesia y de la iglesia en términos generales, ¿me van siguiendo? Y de los miembros de una iglesia local deben de tener, ayúdenme, solvencia, cuando menos solvencia moral. Aunque espiritualmente andemos un poco mal, pero solvencia moral debe de haber en nosotros. En nosotros no se puede hablar de las cosas que se hablan en el mundo, que uno tiene 2, que el otro, y que esta anda viendo a ver si consigue. No, moralmente la iglesia debe ser solvente. Porque está figurada con y las 10 eran vírgenes, fíjense. Están así, si me adelanto al aspecto, que las 5 que no estaban preparadas, también eran vírgenes. ¿Qué quiere decir? Que también eran solventes moralmente, no andaban en la vida alegre, que no. Cuando menos en esa parte, ellas eran solventes, aunque les faltaba lo más importante. ¿Qué otro vocablo encuentro? Estoy analizando el versículo 1, el vocablo lámparas. Y aquí dice sus lámparas. ¿Por qué dice sus? Porque se refiere a cada una de ellas. Cada una tenía su lámpara. La lámpara es un objeto o un instrumento que sirve para alumbrar. Y su plural significa que cada una de las vírgenes tenía su propia lámpara. Aquí la aplicación es linda. En una aplicación simple indica que el vocablo lámpara se refiere a la vida personal de cada una de esas vírgenes, como se referirá a la vida personal de cada uno de nosotros. La lámpara somos nosotros. Allá adentro debe de haber aceite, pero no puede haber aceite si no hay lámpara. La vida nuestra es una lámpara. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Estoy diciendo cosas que si le entendiéramos deberíamos estar, por un lado, alabando al Señor, pero por supuesto, por otro lado, un tanto preocupados, porque las cosas... Al respecto, recordarán las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para tomar en cuenta la aplicación de que la lámpara soy yo. La lámpara son ustedes. Era la vida espiritual de cada una de las 10 vírgenes. La última frase del versículo es que salieron a recibir al esposo. ¿Quiénes salieron? ¿Ah? Las 10 vírgenes. ¿Solo salieron las 5 prudentes? No. Salieron las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes estaban seguras que estaban esperando. Este es un asunto que hay que ponerle cuidado. Las 10 vírgenes estaban pensando, tenían la idea que estaban esperando al esposo. Por eso es que cuando salieron a recibir al esposo. Se puede decir que esa es la idea, que esa es la ilusión. Váyanme oyendo porque estoy hablando con entendimiento. Se puede decir que esa es la idea, que esa es la ilusión, que esa es la manera de pensar o que esa es la esperanza de cada una de las vírgenes. Todas tenían la idea, todas tenían la ilusión. ¿Qué otro vocablo dije? La espera, que estaban esperando, valga la redundancia si lo hubiera, al esposo. Cada una de ellas, como es la manera de pensar de todos los evangélicos del mundo. En nuestra congregación, que es pequeña y que tratamos de hacer las cosas un tanto bien, ¿cuántos dicen amén? Tratamos de hacer un tanto. ¿Cuántos de ustedes están esperando que Cristo venga? Esa es su ilusión. Esa es su ilusión. Las 10 tenían la misma.
los creyentes casi todos, y allí vamos a empezar a entrar en serio en la parábola. Todos tenían la ilusión, la idea, el pensar, el querer, ¿qué otra cosa? ¿Ah? Sí, pero ¿estaban preparadas para eso? No. Como nos pasa a nosotros. Fíjate que usted va a cualquier parte, así, va a encontrar un creyente medio. Es que yo estoy esperando la venida del Señor. Cuando el Señor va a venir a recoger a los santos. Y va otro hermano, viene de la casa de la esposa, pero va para donde va el amante, pero él dice, es que yo estoy esperando a él. Y está la hermana chambreándole a todo el mundo y la hermana está esperando que. Esa es su ilusión, eso es idea, eso no basta. Tiene que haber coherencia. Tenemos que vivir con esa esperanza. Por eso Pablo dice, de todo me abstengo, porque yo estoy esperando. Una parábola rica en información, pero confrontativa en acción y decisión. Pero la parábola señala una triste realidad que hay en ese vasto pueblo que cree que está esperando al Señor Jesucristo. La parábola es una triste realidad de ese vasto pueblo, porque donde quiera que hay pueblo evangélico, porque no creamos que el evangelio ha inundado el mundo. El evangelio, como nosotros lo vemos, no es la religión. Si quiere aplicarle el vocablo religión, no es la religión más grande del mundo. Nosotros somos la cuarta, quizás, los evangélicos. Pero en esa cuarta categoría de iglesia, la mayoría esperando que venga el Señor, pero viviendo como ellos quieren vivir. Y la cosa no es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, la primera cosa que tiene que golpear, ¿sabe qué es? El ego. El ego. Niéguese a sí mismo y póngase la cruz. Su cruz. Ese asunto yo pensaba que era la cruz del Señor la que uno debía de ponerse. No, no es la del Señor, es la suya. Qué bonito. Sigamos, quizás el siguiente versículo. En las vírgenes hay prudentes e insensatas. En las 10 vírgenes hay vírgenes prudentes e insensatas. ¿Estamos? ¿Qué versículo dice eso? El 2. Vamos a entrarle. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tratar de profundizar en estos vocablos hasta que logremos convencernos de su significado y de su consecuencia. Hasta que logremos entender qué significa prudencia y qué significa insensatez. No solo para saber, sino para poder aplicarla a nuestra vida. Dicen que la prudencia es la madre de la ciencia. Quien es prudente, sabe, es una persona que sabe. ¿Qué se debe de hacer para no ser atropellado al cruzar una calle? ¿Qué cree que le pasó a los que se cruzaron la calle? Que murieron, perecieron. No fueron. Mire, ese asunto de la prudencia, hermanos, es importantísima en todas las áreas de la vida, pero hoy estamos hablando de ser prudentes en la vida espiritual. La prudencia no es de palabras. Yo soy prudente. ¿Cuántos de ustedes son prudentes? Por favor, digan que sí, hombre, porque así pensamos, ¿no es cierto? En cualquier relación uno piensa que uno es, pero solo es de palabras. De hechos, todos somos, o cuando menos en la mayoría, somos imprudentes, somos insensatos. ¿Qué hicieron las vírgenes prudentes para ser prudentes? Porque ya dije que esto no es de palabras. ¿Qué hicieron? Ellas eran prudentes, precavidas. Ellas eran
preveían para el futuro. ¿Qué hicieron? Le habían echado, y fíjate que hay una cosita bonita, leer más minuciosamente, ellas no echaron el aceite solo en sus lámparas, sino que también ¿cómo dice el pasaje? En sus vasijas. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso es otro recipiente donde guardaba parte del aceite que iban a necesitar cuando se fuera acabando el aceite que tenía Ay, hermanos, qué lindo sería que nosotros tuviéramos guardado cierta cantidad de fuerza para cuando se nos esté faltando tengamos de dónde tomar más fuerza. Tenían vasijas con aceite, pero ya tenían también sus lámparas. Y la lámpara representa ¿el qué? Representa la vida de cada uno de nosotros. Estamos bien porque hay material bastante. ¿Entendemos lo que es prudencia? ¿Qué debe de hacer usted? Ser prudente. No viva de palabras, viva de hechos. Esa es la madre de la prudencia. Vivir de hechos. Esto es lo que entiendo, esto hago. Hay gente que sabe y no hace. Es insensata. Pero dejemos ahí entonces el vocablo. Mire, si lo viéramos en la extensión del significado del vocablo, ¿quiénes fueron las que se salvaron? Las prudentes. Lo cual indica que la prudencia es vital. Es la madre de todas las cosas. Las prudentes se salvaron. Entendían y practicaban. Tenían aceite tanto en la vasija como en la lámpara. ¿Qué es la insensatez? ¿Qué es la insensatez? 5 de ellas eran insensatas. ¿Qué es? Pero no llega a nada. Mejor llegue a algo. ¿Qué es? ¿Ah? Descuidado. No eran precavidas, no estaban previendo el futuro. Para no ofender, fíjate que el diccionario tiene de todo. Para no ofender, se dice que un insensato es una persona que no piensa con sentido común, que no piensa con sentido común, que no piensa bien, que no piensa correctamente. Fíjate que las muchachas estas, las vírgenes estas, estaban esperando al esposo, pero un poco chifladas. No tenían aceite para las lámparas, ni las lámparas tenían, ni tenían aceite. El diccionario empieza diciendo eso, para no lastimar, pero los sinónimos de insensato son más reales. ¿Qué es un insensato? Pero todavía esa es bíblica, pero es muy... ¿Qué se entiende de un fatuo? Nada. Hay que ir a lo profundo del vocablo, pero no, le siguen otros. Un insensato es un loco, es un tarado. Es un loco que no piensa ni actúa apropiadamente. Una persona que gana y todo lo que gana se lo come y ni se nutre bien, sino que va a comer cualquier cosa y se lo gasta y el día lunes no. ¿Qué es? Es un tonto. Debe de guardar algo. Aunque confíe en el Señor, guarde un poquito. Estamos hablando de la insensatez. Son los vocablos que están ahí. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Es insensato o insensatez pensar que se va para el cielo viviendo como uno quiere. ¿Por qué tan serios? Es tontera. ¿Para dónde va? Para el cielo. ¿Cómo vive? ¿Cómo me da la gana? No sea adundo, hombre. Hay una hermanita que no sé si, pero para que yo no me enojo, dijo amén. Si yo les preguntara cómo quieren ser ustedes, ¿qué dirían? Seguro que sí. Pero esto no es de
Si usted es prudente, ¿qué debe de hacer? Prepárese, actúe, prepárese para lo que viene. Amén. ¿Cómo saber que una persona es insensata, prudente o insensata? ¿Cómo saber? ¿Qué evidencias hay para saber que una persona es? Porque ya lo dije, todos nosotros decimos que somos prudentes. ¿Quién de nosotros va a aceptar que es insensato? Pero ¿qué evidencias hay para aceptar, creer que sí somos lo que decimos? Bueno, no había problema mucho para decir que aceptaba. No, si usted dijera, es que yo, hermano Marco, yo soy insensato. No se necesitan, desde que dijo eso, ya usted es un... El problema estamos con los otros que decimos que somos muy prudentes. ¿Cómo saber que somos prudentes? Bueno, ya vamos por ahí. Usted puede decir que es prudente, pero ¿cuál es la evidencia de ambas condiciones o actitudes? ¿Cuál es la evidencia? Dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Las insensatas, esas dundas, esas un poco babosas, locas. Sí, dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Y por qué? ¿Quién pensaba que iba a encender sus lámparas sin aceite? Se necesita aceite, eso es lo cuerdo, eso es lo lógico. Pero ellas eran insensatas. ¿Y cómo saber? ¿Duró tiempo para saberla? Ellas quisieron encender la lámpara. Si había fósforo no lo sé. ¿Pero qué pasó? La lámpara solo dio un chispacito de que iba a encender. ¿Pero por qué? Porque no tenía. Y allí se supo que no. Así se va a saber quién es prudente y quién es insensato. Porque todo mundo cree que es insensato y todo mundo cree que está esperando la traslación de los santos o el arrebatamiento. Pero se va a saber si es cierto o no. Se va a saber. El versículo 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Aquí es donde viene lo que ya dije. ¿Sus vasijas qué era? Era una bolsa de cuero donde se guardaba el aceite que uno llevaba o iba a llevar. Pero también sus lámparas estaban llenas de aceite. ¿Cómo se supo que estas mujeres eran prudentes? Que encendieron sus lámparas y la lámpara. Así se sabe cuando vienen las pruebas de la vida, fíjese. Uno dice, yo soy prudente, yo tengo aceite, lo cual quiere decir, tengo al Espíritu. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, ¿qué pasa? En ese momento nos amichilamos. ¿Qué reveló eso? Que no tenía aceite, por eso es que la lámpara no alumbró. Pensar que uno, repito lo que hice un momento, pensar que uno va para el cielo viviendo como se quiere es una tontería. ¿Ah? Es una tontería. La prudencia indica que hay que hacer las cosas como están escritas en la palabra de Dios. No como usted piensa, como están escritas, con una correcta interpretación. El aceite de las lámparas, vamos analizando la parábola. El aceite de las lámparas, versículo 4, no hemos caminado mucho. Versículo 4 dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las dos cosas llenas, con sus lámparas. ¿Y qué significa el aceite? ¿Qué significa el aceite? La unción, bajo ese punto de vista yo diría que si es la unción, no es el Espíritu. Por eso es que la mayoría de gente anda buscando
unción, pero no quien la produce. ¿Qué es el aceite verdaderamente? La unción es un resultado del aceite. Vamos, ya oímos, es un resultado. En el Antiguo Testamento el aceite, los que han leído el Antiguo Testamento saben que era un ungüento producido, pasado o resultado de un proceso muy, muy cuidadoso. Ese aceite salía de ciertas semillas que eran machacadas y hasta que iba saliendo un aceitito que se ocupaba, eso fue orden del Señor, quiero el aceite, lo que decía el hermano, el aceite de la unción, para que unjan. Esa era la idea, que con ese aceitito sacado de aceitunas machacadas, se hacía un ungüento que cuando un rey iba a ser ungido, se le echaba ese aceite y dice que bajaba por el borde. O cuando alguien iba a ser nombrado sacerdote, o cuando alguien iba a ser nombrado profeta, el proceso era el mismo, se le echaba de ese aceite. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Cuando un rey se le echaba eso, y ya lo he explicado. En el Nuevo Testamento, el aceite ya no es simbólico, sino que es real. El aceite es la persona del Espíritu Santo. Que de él puede haber resultado, seguro que sí, pero el aceite ya es la persona del Espíritu Santo. Por eso es que cuando yo he hablado del Espíritu Santo, les digo a los hermanos, no queramos tener las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu son peligrosas, entontecen a cualquiera. Anhelemos tener la persona del Espíritu Santo, que va a producir unción seguro, pero la va a producir la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el aceite que hace que la vida del creyente alumbre. Es la persona del Espíritu Santo. Amén. La venida del Espíritu, la venida del novio no se ha tardado. Quizá usted me diga, pero pastor, ¿por qué lo que dice usted está inclusive queriendo decir que la expresión tiene un error? No, no lo tiene. Solo que es una manera de decir o pensar erróneamente, no correctamente. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. De la misma manera, ese dormir no es irse al mundo. No es que todo creyente en un momento pase en un momento como de descanso, pero confiado, seguro en cómo están las cosas. Pero el que el esposo tardara no debe tornarse como una tardanza por cualquier sentido. Es posible que así piensen algunos. Yo he oído a algunos hermanos decir, es que el Señor se está tardando, ¿por qué no viene hoy? ¿Por qué no viene ya? Ese es un pensamiento erróneo, no es correcto. Pero el Señor Jesucristo vendrá, y escúchenme bien esto, vendrá en el momento acordado y apropiado, ni antes ni después. Él vendrá en el momento acordado, que nosotros no sabemos seguro y es mejor, pero Él sí sabe el día y la hora. Él ya sabe cuándo. Así que no vaya a decir es que el Señor, fíjate que cuando uno quiere que el Señor ya ha venido es cuando uno está molado y está pasando por uno debe y ya no puede pagar, y uno dice que el Señor viniera ahora. ¿Para qué? Si se va a quedar, hombre. No, esa venida no se ha tardado. Y si no ha venido es porque no convenía todavía. Fíjate, por ejemplo, si ya hubiera venido, ¿qué pasaría con todos los perdidos a los que les estamos llevando el mensaje de salvación? ¿Qué pasaría con todos los creyentes que no tienen aceite? ¿Para qué cree que hay una hermana que me está alimentando bastante por ahí, que la bendigo? ¿Por qué cree que no ha venido? ¿Para qué cree que no ha venido? Para darnos oportunidad de que compremos aceite, hombre, que adquiramos aceite, que le digamos al Espíritu que venga a nuestra vida. El novio vendrá a la medianoche. El novio vendrá a la medianoche. ¿Qué dice el versículo 6?
Y viene el esposo, salid a recibirle a la medianoche. ¿Qué cree que piensa eso de a la medianoche? Pero hay más que eso. Sí, estamos dormidos, pero la medianoche es como la hora cero. Es como estar en medio de medianoche. La oscuridad es intensa a la medianoche. A la medianoche vendrá el Señor. Si hay una evidencia por la que yo creo que la traslación de los santos o el arrebatamiento de la iglesia está cerca, es porque yo considero que estamos pasando por un tiempo de mucha oscuridad espiritual. Yo diría que estamos viviendo a la medianoche, lo cual nos da la posibilidad de que en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos pensamos, venga el Señor, venga el Señor. ¿No sienten ustedes que hay medianoche en el momento en el mundo entero? Especialmente, ¿no sienten ustedes que hay medianoche en medio del pueblo evangélico? Viviendo y creyendo cosas que uno no pensaba antes. Que el Espíritu Santo es mujer. ¿Quién podía pensar que un día iba a haber un loco que diría semejante cosa? Y así un montón de cosas. La medianoche. Los acontecimientos políticos. Uy, hermano, estamos en la media. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos diciendo, así no, hermano, a la medianoche vendrá. Y seguimos igual, no hemos entendido. Si estamos pensando que estamos en la medianoche y el esposo vendrá a la medianoche, aflijo mi alma ahora. ¿Cuántos me están oyendo? El aceite es la diferencia. El aceite es la diferencia. ¿Qué dice el versículo 7? Entonces todas aquellas vírgenes, todas, la iglesia en general, en cualquiera de las aplicaciones, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ellas estaban casi convencidas de que se iban a las bodas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. La diferencia de tener la lámpara encendida es el aceite. La diferencia de tener la lámpara encendida es Espíritu Santo. No es la Virgen María. No es el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. ¿Quiere aceite? Déjelo entrar a su vida. Él es el aceite. Él le va a producir unción, seguro. Pero Él es la diferencia. En el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo hará la diferencia, y esto es que el Espíritu Santo será el que alumbrará la vida espiritual de cada uno. No se está refiriendo a hablar en lenguas, no debe de haber confusión, porque algunas de esas son falsas. No se está refiriendo a profetizar, porque algunas de esas profecías son falsas. Sí nos está refiriendo a vivir una vida bajo la guianza y dominio del Espíritu Santo. A vivir una vida bajo la guianza y dominio. ¿Quién manda en su vida? Esa va a ser la diferencia. El Espíritu Santo. El aceite no se puede prestar ni vender. ¿Recuerdan el versículo que más las prudentes respondiendo dijeron, para que no nos falte a nosotros y a vosotras? No, si yo interpretado el versículo, un paráfrasis del versículo, no les podemos dar aceite a ustedes porque nos va a faltar a las dos.
a los dos grupos. ¿Se entiende así? Porque dennos aceite. No podemos darte porque si les damos nos va a faltar a las dos. ¿Y qué vamos a ganar? No, ustedes mejor vayan a quien las venden. El aceite, hermanos, el Espíritu Santo no se puede prestar ni vender. Esto es ni regalar. Está bien eso. Fíjense que esto, hermanos, nos da una gran lección, porque muchos de nosotros estamos al riesgo. ¿Qué les pasa algunas veces a las esposas? Que por estarle vendiendo o prestando aceite al esposo, terminan ellas arruinándose. ¿O qué les pasa al esposo? Él queriendo con la esposa, pero gastándose con la esposa, se va quedando él vacío. O uno con los creyentes, lo que me puede pasar a mí, lo que le pasó a Moisés, pero ¿para qué hablamos de Moisés que está muy lejos? Que algunas veces uno de pastor comete esa tontera de por estar cuidando a los miembros se descuida a uno mismo. No, yo debo de cuidar primero mi lámpara y con la predicación puedo ayudarles a ustedes, pero no más de eso. Cada una busque su aceite. Cada uno llene su vasija. Cada uno llene su lámpara. Porque no es cierto que y aquí entran hasta las tonteras, ¿sí? Como eran insensatas. ¿Qué quiere decir eso de insensato? Lo dijimos. Como eran dundas. Es decir, tanto tontas. Creyeron y aceptaron que era posible a esa hora de la noche ir a buscar aceite afuera pensando que afuera vendían, como estaban acostumbradas a andar comprando falso aceite por todos lados, ahora que las vayan a comprar allá afuera a ver si hay aceite. Y como eran dundas, creyeron y se van. Y van a buscar aceite. Y mientras ellas andaban tocando puertas y buscando, a medianoche buscando aceite allá en las... Vino el esposo. No, eso no se puede andar buscando afuera y se debe de buscar a la hora, hermanos. A la hora que el esposo venga, no busque aceite, no lo va a hallar. El aceite hay que buscarlo antes. La clave para ser parte de la boda es el aceite. La clave para ser parte de la boda es el aceite. Versículo 11 dice, o 10 o 11. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y voy a ir más tardecita, no me adelante. No se puede, hay que comprar en la hora oportuna. Pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que tenían su lámpara llena, su vida espiritual en comunión con el Espíritu Santo y de paso había hasta reserva, se fueron, entraron a las bodas. La puerta a las bodas se cerrará. ¿Qué dice el versículo? Esa frase que la hermana me estaba recordando. Y se cerró. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Que no hay oportunidad más. Y se cerró. Una puerta cerrada de ese tipo, terminó todo. Esta es una de las razones por las que yo creo que en la gran tribulación no habrá salvación. Salvación como la conocemos. Salvación para ser la novia. No habrá en la gran tribulación. Porque el momento que la iglesia se vaya, se va a... No escucho. Se va a cerrar la puerta de la oportunidad de salvación. Los que no tengan aceite es que nunca conocieron al Espíritu Santo. Oiga bien, esto es duro, no lo estoy diciendo yo. Versículo 12, ¿qué dice? Que no os... ¿A quiénes les dijo que no los conocían? A los que no tenían aceite. ¿Y por qué no tenían aceite? Porque eran
insensatas. Ellas creían que podían vivir como quisieran y de paso seguirse a las bodas. El gran mensaje, aquí finalizo, el gran mensaje para nosotros. Versículo 13. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo vendrá, el Hijo del Hombre ha de venir. Repitámoslo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué significa velar? Estar despierto, sencillamente estar despierto, estar preparado. ¿Y cómo es estar despierto? ¿Y cómo es estar preparado? Tener la lámpara llena y tener una vasijita ahí a la par, palabra de Dios, que en el momento de una aflicción sacamos de ahí aceite para nuestra vida. Velemos, porque no sabemos cuándo será ese día. Y lo importante es que cuando sea, nuestras lámparas tengan aceite. Vamos a dar una ofrenda de palmas.